Dios la bendiga en esta tarde, aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Ahí estamos en la ruta 60 desde el pueblo de Vermilion hacia el pueblo de Wakeman, una iglesia de habla inglesa, como les he dicho antes, pero si usted entiende el inglés, le invito a que nos visite si no tiene una iglesia local a la que pertenece o visita. Allí trabajamos para el Señor y en aquello que el Señor nos ayuda a hacer y nos permite hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Y vamos a comenzar una serie de devocionales desde el libro de Romanos, o la epístola del apóstol Pablo al libro a los creyentes en la iglesia en Roma, o la epístola a los romanos. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero y posiblemente desde el pueblo o de la ciudad de Corinto en los años 50 al año 60 después de Cristo, más que nada quizás a mediados 55 al 60 después de Cristo. Tiene un tema principal como todas las epístolas del apóstol Pablo, que es el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, según leemos. Y eso lo podemos ver de entrada cuando leemos los primeros versículos de la epístola de Romanos, Romanos capítulo 1 y versículos 1 y 3. Permítame leerlos para que usted vea. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Desde ya el primer versículo, apartado para el Evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y también lo vemos en el libro, en el versículo 15 de ese primer capítulo, pero ese versículo lo vamos a leer más tarde. La palabra evangelio aparece 13 veces en esta epístola y 5 de ellas son en el primer capítulo. Un propósito y el principal también en esta epístola era promover la unidad en Roma entre los creyentes de raíces judías y los otros no judíos, ya fueran griegos o gentiles. Gentiles es para todos aquellos que no son judíos, que son de todas las demás naciones. Había aparentemente un problema de unidad y Pablo también ataca ese problema de unidad. Por ejemplo, eso es un problema que vemos que Pablo habla mucho en el capítulo 11. No sabemos cómo exactamente empezó la iglesia en Roma, pues cuando Pablo le escribe ya existía. Posiblemente algunos judíos de aquellos que fueron o estuvieron en Jerusalén el día de Pentecostés, el día que fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, que había judíos de todas las partes, de todas las naciones, pues fueron a celebrar ese día. En la fiesta de recoger los frutos. Primero, los primeros frutos se celebraba 50 días después del último sábado de la fiesta de los panes de sin levadura. Así que en ese día hubieron muchos judíos y posiblemente algunos llegaron desde Roma y regresaron habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador, y en muchas otras lugares así empieza también la iglesia. O quizás algunos de los que ya estaban en las otras iglesias levantadas por el apóstol Pablo, que llegaron también a Roma. Roma, como tenemos que recordar, era en aquel entonces la capital del Imperio Romano, y el imperio que más tarde terminó, arrasó, destruyó completamente el segundo templo, o el templo de Jerusalén, como se conocía, y esparció a la mayoría de los judíos que todavía quedaban en la tierra de Israel por el resto del Imperio Romano. Esa es más o menos una pequeña introducción a lo que es la epístola del apóstol Pablo a Roma. Y vamos a estar utilizando los versículos primeramente del 15 al 17 para hablar acerca de ellos y empezar a hablar de una acerca de devocionales de lo que es la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Es una epístola muy profunda en cuanto al tema de la gracia y en cuanto a la diferencia entre la gracia y la ley. Y es una epístola que habla acerca de cómo la salvación es solamente por medio de la gracia
Y como dice el apóstol Pablo, si es por gracia, no es por la ley. Y si fuera por la ley, entonces no es por la gracia. Eso lo vamos a ver más adelante. Y también en el epístola del apóstol Pablo, vemos como Pablo presenta al hombre natural, al hombre, a cada hombre como separado, alejado, todo pecador, alejado de Dios y que necesita de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo vamos a enfocar en este primer capítulo y lo vamos a hacer más adelante en los próximos devocionales. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice la misma, Señor, y ayúdanos a entrar y a desarrollar, Señor, los temas diferentes que podemos encontrar en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y sobre todo, ayúdanos a hablar del Evangelio de Jesucristo, de aquel que vino a habitar entre nosotros, tu Hijo, y tomó forma, cuerpo de hombre, y murió por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El justo murió por los injustos y fue resucitado. Resucitó al tercer día para asegurarnos, bien, esa salvación y regresar a su trono de gloria, donde antes había estado desde la eternidad, para presentarse a ti mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, bendice tu palabra y que esos devocionales lleguen a los corazones de los que los van a estar escuchando y viendo. Para tu gloria y tu honra pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.